Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital, su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan inteligencia artificial en empresas financieras, gestión del riesgo corporativo. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. Inteligencia artificial aplicada a empresas del sector financiero. La tabla, traducida de un original de IBM, presenta varias de las oportunidades de los modelos de optimización en el sector financiero. Estas se clasifican en administración del riesgo financiero, eficiencia operacional y servicio al cliente. La tabla presenta varios de los modelos desarrollados por HAI que pueden ser útiles al sector financiero. Control de riesgos financieros corporativos. Los acuerdos de Basilea son estándares internacionales que brindan una medida común para cuantificar los riesgos bancarios y compararlos. Esto es muy importante en el caso de bancos internacionalmente activos, para evitar asimetrías regulatorias. La crisis financiera internacional de 2007 a 2009 llevó a que en 2010 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lanzara el Acuerdo Basilea III, cuya esencia es el enfoque macroprudencial de supervisión. Hasta ese momento la supervisión se enfocaba básicamente en las entidades consideradas individualmente. A partir de entonces, se analiza además la evolución del sector financiero como un todo, desde el punto de vista sistémico. De allí nace la necesidad del control del riesgo financiero, a nivel de las entidades y de conglomerados de ellas. Against the Gods. The Remarkable Story of Risk. The Measure of Our Ignorance. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La idea revolucionaria que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es el dominio del riesgo. La noción de que el futuro es más que un capricho de los dioses y que los hombres y mujeres no son pasivos ante la naturaleza. La esencia de la gestión de riesgos radica en maximizar las áreas en las que tenemos algún control sobre el resultado y minimizar las áreas en las que no tenemos absolutamente ningún control sobre el resultado y se nos oculta el vínculo entre el efecto y la causa. Gestión de riesgos empresariales, en inglés Enterprise Risk Management, ERM. Gestión holística de riesgos, gestión estratégica de riesgos, gestión de riesgos empresariales. Como sea que elija llamarla, la gestión del riesgo está experimentando un cambio fundamental dentro de las organizaciones líderes, que se están alejando del enfoque departamental individual, silo por silo, para gestionar el riesgo de manera más integral y coherente. IRM es un enfoque científico para dar forma al riesgo. El enfoque de darle forma al riesgo se basa en gran medida en los métodos de investigación de operaciones, como la probabilidad y estadística, la simulación estocástica y la optimización del portafolio de activos y pasivos. IRM es un enfoque riguroso para cuantificar y administrar los riesgos de todas las fuentes que amenazan el logro de los objetivos estratégicos de una organización. Adicionalmente, IRM identifica aquellos riesgos que corresponden a oportunidades que permiten explotar ventajas competitivas. Su objetivo es aumentar la riqueza de los propietarios y proteger sus activos. Stavros Zenios, director del Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics en la University of Chipre, afirma: IRM es la estrategia que alinea los negocios de la firma con los factores de riesgo de su ambiente, en la persecución de los objetivos estratégicos. IRM se soporta en la estructura conceptual, aproximaciones organizacionales, y en herramientas analíticas que integran los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, operacionales y del negocio para alcanzar los objetivos de la organización. Gestión de activos y pasivos, en inglés Assets and Liabilities Management, ALM. ALM permite alinear los riesgos del ambiente que se reflejan en el balance y el estado de pérdidas y ganancias, tanto del lado de los activos como de los pasivos.
ALM correlaciona todos los riesgos de una organización, de manera tal que la exposición total al riesgo que enfrenta la organización no se ve reducida o aumentada, como ocurre cuando se ignora las estructuras de correlación de los riesgos. ALM se define como la administración de activos y de pasivos soportada en técnicas de optimización estocástica con la finalidad de obtener un retorno adecuado. Esto se logra al estructurar procesos de generación sintética de escenarios probabilísticos, que son tenidos en cuenta en los procedimientos algorítmicos propios de la optimización estocástica. La primera etapa de la optimización estocástica, basada en analítica predictiva, está relacionada con la caracterización probabilística del vector YH que representa las variables asociadas al escenario aleatorio, o sea, el entorno de las decisiones. La segunda etapa, basada en analítica prescriptiva, está relacionada con la selección del vector X que representa las decisiones que soporta el modelo. Objetivo del problema matemático puede ser minimizar o maximizar el valor esperado. Mean variance. Minimizar máximo costo. Maximizar mínimo ingreso. Minimizar máximo arrepentimiento. Minimizar o maximizar el valor esperado con riesgo restringido. Tradicionalmente, el proceso comienza con los datos históricos recibidos hasta el último día, y a partir de entonces se generan escenarios futuros. El proceso de optimización estocástica comienza con el diseño del árbol de decisión, destinado a simular lo que puede ocurrir en el futuro. En términos de decisiones y de escenarios aleatorios. Los eventos aleatorios estarán compuestos por varias dimensiones de incertidumbre, en este caso 4 variables financieras. La generación de escenarios debe emular las leyes probabilísticas de los datos históricos, por ejemplo, los comomentos de las variables aleatorias. Los modelos ALM producen como resultado los estados financieros y fiscales de la organización. Estado resultados. Balance de activos y pasivos, y flujo de efectivo. El profesor John Mulvey, de la Universidad de Princeton, afirma: al final, podemos recurrir a la ingeniería financiera para obtener ideas sobre el nivel adecuado de protección contra riesgos. Por ejemplo, los ingenieros aeronáuticos optimizan la forma de los aviones modernos minimizando el peso y maximizando la fuerza. Se emplean sistemas de simulación y optimización. El Boeing 777 fue diseñado en gran medida con la ayuda del análisis informático. Una parte importante de este análisis es la prueba de estrés del avión junto con condiciones severas. La computadora vuela el avión a través de estos escenarios para evaluar la capacidad del sistema para soportar las tensiones. En una simulación financiera, buscamos objetivos similares para evaluar la capacidad del inversor para resistir las recesiones económicas. Por ejemplo, un superávit de un plan de pensiones de Estados Unidos probablemente caerá durante una recesión con menores rendimientos de capital y tasas de interés más bajas. El simulador dará información sobre las contribuciones que lo acompañan. Un inversor a largo plazo debe ser capaz de soportar estos periodos. Los sistemas de planificación financiera de varias etapas son útiles para comprender los riesgos futuros y las respuestas planificadas del inversor. ALM, Assets and Liabilities Management. Experiencias. La imagen presenta un listado de empresas globales del sector financiero que utilizan modelos tipo IRM y ALM. Towers Perrins. Una conocida compañía global que provee servicios de consultoría actuarial y de manejo de riesgos con más de 8.000 empleados en 80 oficinas en 23 países. Utiliza un sistema integrado de planificación de activos y pasivos para la toma de decisiones de la administración de pensiones. Este sistema se denomina CAPS, Link, Capital Market Linkages. El modelo de optimización estocástica de CAPS, Link depende de un modelo económico de ecuaciones diferenciales estocásticas para la generación de escenarios proyectados para los factores económicos y para la rentabilidad de los activos. Los escenarios cubren periodos de planificación de 10 a 40 años. El modelo de optimización estocástica determina dinámicamente la distribución de activos y de pasivos sobre todos los escenarios analizados. En 1996, basado en CAPS,
Link se presta asesoría a compañías clientes con base en análisis de inversión personalizados que le permiten medir los riesgos de diferentes planes de pensión desde múltiples puntos de vista. Este enfoque ha sido implementado en 12 países en Europa, Asia y América del Norte. Federal National Mortgage Association, Fannie Mae. Es una empresa creada, patrocinada y regulada por el Estado americano, que provee productos y servicios financieros para ciudadanos americanos de medianos y pequeños ingresos. Dos son las líneas principales de negocios: garantías de negocios, Mortgage Guarantee Business, y garantías de inversiones, Mortgage Investment Business. Al final de 1990 el portafolio de garantías de inversión había cumplido más de 50 años de operación y sumaba más de 117 billones de dólares americanos, en tanto que el portafolio de garantías de negocios cumplía 10 años de operación y sumaba 300 billones. Fannie Mae utiliza el Asset Liability Management Strategy System, ALMS, para apoyar la toma de decisiones con respecto al manejo de una cartera de activos hipotecarios altamente apalancados. El ALMS emplea una combinación de modelos de simulación Monte Carlo del flujo de caja y de modelos de valoración de opciones, pricing options, para estimar la función de distribución de probabilidad del periodo de retorno para cada activo y para cada obligación considerada en el modelo de optimización del portafolio que maximiza la utilidad de los propietarios. Pacific Financial Asset Management Company. Una compañía californiana de inversiones, utiliza el sistema SMART, Surplus Management and Risk Technology, basado en un modelo no lineal de optimización estocástica, para la distribución del portafolio de activos financieros que respaldan los planes de pensiones. El factor crítico del modelaje es balancear los riesgos y las posibles ganancias de las decisiones estratégicas relacionadas con los movimientos de pasivos proyectados. Este enfoque ha permitido un manejo del riesgo en una forma más comprensiva y realista. El modelo de optimización extiende la teoría Mean Variance de Markowitz para manejar activos y pasivos de tal forma de preservar la riqueza de la organización definida como el valor de mercado de los activos menos el valor presente de los pasivos. En 1994, SMART se implementaba en computadores personales dándole gran capacidad de cubrimiento dentro de la organización, permitiendo asesorar a inversionistas institucionales en cómo repartir su inversión entre los diferentes tipos de activos, acciones, inventarios, bonos, propiedad raíz, derivados y otros. Caso: Yasuda Fire and Marine Insurance Co. Ltd. En 1991, Yasuda Fire and Marine Insurance ganó $79 millones en los 2 primeros años de uso del modelo de planificación financiera Russell Yasuda Kasai, que en 1988 contrató con la empresa australiana Frank Russell Co. Yasuda Fire and Marine Insurance es una compañía de seguros japonesa creada en 1888. En 1991 contaba con 685 oficinas en Japón y 22 oficinas en el resto del mundo, y manejaba un total de activos de $26.2 billones americanos. En 1991 era la segunda compañía japonesa de seguros y la quinta a nivel mundial. Según Mr. Kuniko Sasamoto, Director and Deputy President of Yasuda Kasai. El modelo Russell Yasuda Kasai está en el núcleo de todo el trabajo de gestión de activos y pasivos de la empresa, porque los modelos tradicionales, como el Mean Variance de Markowitz, no pueden hacer frente a las complejidades del negocio. En 1988, Frank Russell Company y Yasuda Fire and Marine Insurance desarrollaron el modelo de gestión de activos y pasivos Russell Yasuda Kasai utilizando programación estocástica multietapa. El modelo determina una estrategia de inversión óptima que incorpora un enfoque multiperiodo y permite a los responsables definir los riesgos en términos operativos tangibles. También gestiona las complejas regulaciones impuestas por las leyes y prácticas de los seguros japonesas. El objetivo más importante es obtener un rendimiento de altos ingresos para pagar intereses anuales en pólizas de seguro de tipo ahorro, sin sacrificar la meta de maximizar la riqueza a largo plazo de la empresa. Durante los 2 primeros años de uso, en los ejercicios fiscales 1991 y 1992, la estrategia de inversión diseñada por el modelo generó ingresos adicionales de 42 puntos básicos, $79 millones estadounidenses. El objetivo del modelo ALM es maximizar las utilidades financieras esperadas en un horizonte de 5 años.
Las principales restricciones consideradas son: limitaciones en asignación de activos, políticas internas de manejo de deuda, regulaciones tributarias, políticas de manejo de riesgo, regulación externa y otras restricciones. Los resultados del modelo ALM son: estados financieros esperados, asignación óptima de activos para el periodo inicial, asignación esperada de activos para periodos futuros, función de distribución de probabilidad de los ingresos, costos de caída de ingresos, shortfalls, acumulación de utilidades en el tiempo, distribución de probabilidad de déficit, por tipo y por periodo, y costos marginales de las restricciones legales, impuestos, etc. El creador de escenarios construye un árbol según una especificación estructural, que contiene una lista de nombres de etapas, la duración del periodo, y el número de ramas del periodo principal. El modelo ofrece al usuario la flexibilidad de especificar todos los parámetros, pero el modelo base suele tener etapas identificadas como: inicial, fin del primer trimestre, fin de primer año, fin de segundo año, fin del quinto año, y efectos finales. El módulo generador de escenarios genera retornos aleatorios de activos para los escenarios de una de tres métodos posibles. Primero, genera rendimientos que son independientes entre periodos. Segundo, genera rendimientos a partir de un modelo factorial que incorpora la dependencia entre periodos. Tercero, permite al usuario especificar cada retorno aleatorio de activo en cada nodo. Los dos primeros métodos utilizan el ordenador para generar escenarios. Por ello, son muy fáciles de manejar para el usuario. El tercero requiere más trabajo, pero el usuario tiene control total sobre los escenarios y la estructura del árbol. La figura muestra los resultados modelados de los rendimientos aleatorios de activos, formando un árbol de eventos. Cada nodo representa un resultado conjunto de todas las variables aleatorias en esa etapa. Cada camino a través del árbol es un escenario. El número de ramas por nodo padre por etapa resume la estructura de árbol de escenarios de 256 escenarios. El modelo Russell-Yasuda-Kasai, RY, es central en el proceso de gestión de activos y pasivos de Yasuda-Kasai. El proceso comienza con una serie de reuniones para preparar las previsiones de mercado, escenarios, proyecciones de flujo de caja, objetivos, límites de préstamos y otros insumos. Los planificadores ejecutan el modelo, simulan las asignaciones, revisan los objetivos y reportan una decisión final. Un modelo de programación estocástica requiere escenarios de los posibles caminos de los elementos aleatorios, que incluyen el precio y el ingreso, los rendimientos de todas las clases de activos, así como de tipos de pólizas. La creación de entradas de escenarios es análoga a la creación de medias, varianzas y correlaciones para un modelo de mean variance. En última instancia, son una expresión de las creencias probabilísticas del tomador de decisiones. Al crear y resolver problemas estocásticos, RY adopta una estructura modular compuesta por 6 módulos. Generador de matrices. Generador de escenarios. Generador de pasivos. Generador de coeficientes. Solver, y generador de informes. El informe incluye asignaciones para el periodo inicial, asignaciones esperadas para cada periodo modelado, cuentas de resultados esperadas para cada periodo modelado, balances esperados para cada periodo modelado, distribuciones de probabilidad de déficits, y el estado de cada restricción regulatoria. La tabla 3 presenta la lista de activos financieros utilizados en el modelo. La tabla 4 presenta los datos de préstamos. La imagen presenta la formulación abreviada del modelo Russell-Yasuda-Kasai. La tabla 11 presenta la estructura del balance de activos, para cada uno de los periodos. La tabla 12 presenta la estructura del balance de pasivos y patrimonio neto, para cada uno de los periodos. La tabla 13 presenta la estructura del estado de resultados, para cada uno de los periodos. Según Mr. Kuniko Sasamoto, Director and Deputy President of Yasuda Kasai,
El modelo Russell-Yasuda-Kasai está en el núcleo de todo el trabajo de gestión de activos y pasivos de la empresa, porque los modelos tradicionales, como el Mean Variance de Markowitz, no pueden hacer frente a las complejidades del negocio. Los beneficios del modelo ALM son: incrementó el ingreso anual en $79 millones americanos, asegurando suficientes ingresos, sin sacrificar el rendimiento total. Facilidad de uso. El modelo permite a Yasuda definir bien su riesgo en términos empresariales. El riesgo no está restringido a una medida abstracta como la desviación estándar. Caso: Insurance Express, una compañía de seguros hipotética en Latam. Cliente de HAI. Reto: desarrollar modelos matemáticos para el negocio de gestión de riesgos financieros de los seguros de transporte, vida y otras líneas de negocios de Insurance Express. Solución: desarrollo de un marco teórico, con la correspondiente implementación tecnológica a través de un modelo de optimización para apoyar un sistema de medición y control de riesgos, de acuerdo con los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera para la Industria de Seguros. Implementación de un modelo de optimización estocástica no anticipativa siguiendo las metodologías ALM. Resultado: el modelo ALM instalado en un servidor de Insurance Express. A continuación, se presenta el resumen de la implementación de un modelo matemático ALM suministrado a una empresa aseguradora en Latam. Se utilizan datos realistas. En términos generales, la organización objeto del modelaje se concibe compuesta por negocios, ramos, de seguros de diferente tipo, cada uno con sus propias peculiaridades. Al interior de cada negocio se asume que es posible segmentar el mercado de tal forma de controlar la concentración de riesgos en los diferentes negocios y entre segmentos de un mismo negocio. La formulación considera los aspectos normativos propios del sector seguros en Colombia, por lo tanto, dichas ecuaciones tienen aplicabilidad relativa a empresas colombianas y deberán ajustarse para empresas de países con una reglamentación diferente. Objetivo general: desarrollar un marco de referencia teórico con su correspondiente desarrollo tecnológico, para implementar un sistema de medición y control de riesgos de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera para el sector seguros. Objetivos específicos: analizar la estructura de capital y de reservas que debe estar presente en las entidades aseguradoras teniendo en cuenta el VaR asociado a los riesgos asumidos. Desarrollar una metodología matemática que permita la optimización en la toma de decisiones tácticas con criterios que respeten la estructura de capital de forma tal que se logre maximizar el rendimiento esperado de la operación de la entidad, respetando niveles de VaR que garanticen la estabilidad de la compañía aseguradora. Normatividad. Se utiliza la normatividad del sector seguros en Colombia, la que se encuentra en el título B, Capitalización, Seguros e Intermediarios de la Circular Externa 007, de 1996 capítulo 2, disposiciones especiales aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, Circular Externa 052 de 2002. En el caso colombiano, las reservas técnicas están constituidas por régimen patrimonial, patrimonio técnico. Margen de solvencia, cuantía mínima, de recursos propios, que la aseguradora debe mantener disponibles para cubrir las desviaciones que se presenten entre los activos y los pasivos. El margen de solvencia es función de las primas y la siniestralidad. Inversiones de las reservas técnicas, límites individuales y globales. Insurance Express opera bajo las siguientes características. Negocios. N1, automóviles. N2, incendio. N3, vida grupo. Fuerza de venta, agencia, comisión 11.29%. Vigencia de la póliza, 4 trimestres. Pago de la póliza, inmediatamente o a los 90 días. Implementación del modelo estocástico. Se tienen 15 variables aleatorias, VaR. 3. Tasas de riesgo. 10. Precios de acciones. 1. Tasa préstamos bancarios, y 1. Tasa de descuento de los bonos. Para describir el comportamiento de las VaR, se tomaron 16 datos trimestrales, enero de 2000 a diciembre de 2003. Cada variable fue modelada por un proceso de movimiento browniano geométrico, MBG, los parámetros de difusión,
drift y las correlaciones se calcularon con base en variación cuadrática, función de máxima verosimilitud y de los momentos de los MBG. Como escenario aleatorio se construyó un árbol del proceso de toma de decisiones simétrico basado en dos bifurcaciones equiprobables por cada nodo, lo que da un total de 256 escenarios para los 8 periodos de planificación. Teniendo en cuenta la historia de la empresa, las tarifas comerciales medias que ha estipulado, por rama de negocio, se muestran en la tabla. Las proporciones por periodo, en términos de primas cobradas inmediatamente, en el periodo siguiente, y canceladas se muestran en la tabla. En la industria del automóvil, Insurance Express no tiene reaseguro, debido a que el margen de beneficio es muy pequeño, y se prefiere asumir todo el riesgo directamente. Los porcentajes de reaseguro se muestran en la tabla. En cuanto a las reservas, Insurance Express, además de las reservas legales, estipuló en sus estatutos la constitución de reservas adicionales por un valor del 50% de los resultados del periodo. Inversiones tanto de reservas legales como estatutarias, para el riesgo en curso y los potenciales de siniestros, están respaldadas en acciones y bonos. Como la empresa está comenzando, adicionalmente decidió no distribuir dividendos para capitalizarse. Las tablas muestran el número de acciones y bonos que posee Insurance Express. La tabla presenta las series de datos históricos del valor de las acciones y de los tipos de riesgo. El gráfico muestra el perfil temporal del valor de la acción de Bavaria. La tabla presenta el estado inicial de los estados financieros de Insurance Express. La imagen presenta las variables utilizadas en el modelo. La imagen presenta las restricciones utilizadas en el modelo. La imagen presenta las restricciones de los estados financieros utilizadas en el modelo. Las tablas presentan los resultados de los estados financieros utilizando un modelo determinista. La tabla presenta los resultados de los estados financieros promedio utilizando un modelo estocástico. Para realizar el análisis se realizaron los siguientes casos. MEN-CVAR, se minimiza el QAR, con probabilidad de 0.95 de no exceder el VAR sin restringir la utilidad esperada. MAX-UE, se maximiza la utilidad sin restringir el QAR. MEN-MAX-P, se minimiza la máxima pérdida sin tener en cuenta el QAR o la utilidad esperada. MEN-CVAR, F se minimiza el QAR restringiendo la utilidad esperada a ser mayor o igual que F, valor entre paréntesis. Las dos primeras corridas establecen el límite racional para el cual se construye la frontera eficiente. El cuarto grupo tiene como objetivo proporcionar los datos para construir dicha frontera. Por el carácter bicriterio del problema, ALM es el medio para generar curvas Pareto-beneficio esperado versus riesgo, que es la información sintetizada que requieren como soporte los tomadores de decisiones. Bajo esta concepción, los modelos matemáticos no toman decisiones, son los ejecutivos y los directivos de la empresa quienes las toman. Perfilar el riesgo es otro de los objetivos de ALM. En la imagen se presentan tres perfiles de riesgo. Averso al riesgo, línea punteada, el inversionista regula sus pérdidas, de forma de minimizarlas sin importar la utilidad. Propenso al riesgo, línea azul, el inversionista maximiza la utilidad esperada, sin tener en cuenta los riesgos, y racional, línea negra, el inversionista utiliza el método científico, para obtener un perfil que disminuya sensiblemente las pérdidas, a cambio de disminuir ligeramente la utilidad esperada. Gestión de activos y pasivos soberanos en inglés Sovereign Assets and Liabilities Management, SAM. El enfoque ALM se ha extendido a la gestión de activos y pasivos soberanos, que se centra en la identificación y la gestión de las exposiciones al riesgo financiero del sector público, de modo que se preserve un balance sólido en apoyo de una trayectoria política sostenible y el crecimiento económico. En general, el balance soberano incluye los activos y los pasivos del gobierno general, gobierno central, municipios y entidades públicas de pensiones, etc., y/o del sector público, gobierno general, empresas estatales y el Banco Central. El enfoque de las medidas de gestión de los productos en materia de SAM puede abarcar también instrumentos fuera de balance y compromisos políticos. Este enfoque implica monitorear y cuantificar, de manera integrada,
el impacto de los movimientos en las variables económicas y financieras, incluidos los tipos de cambio, las tasas de interés, la emisión de bonos, la inflación, las políticas de gobierno, y los precios de los productos básicos, en los activos y pasivos soberanos, y otras vulnerabilidades relacionadas con los activos y la deuda nacional, o regional, o macrosectorial. Asignación robusta de activos. Los robo-advisors, o gestores automatizados de inversiones, fueron creados a partir de la crisis financiera de 2008, como una respuesta digital para democratizar el acceso a los mercados. Un robo-advisor es un gestor de inversiones automatizado que utiliza algoritmos matemáticos e inteligencia artificial para crear y gestionar carteras financieras personalizadas con prácticamente ninguna intervención humana. El proceso de inversión mediante estas plataformas se resume en 4 etapas consecutivas. Test de perfil de riesgo. El usuario completa un cuestionario digital sobre sus metas, ingresos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Asignación de activos. El algoritmo procesa los datos y asigna automáticamente una cartera diversificada que se ajusta a dicho perfil. Aporte de capital. El inversionista transfiere los fondos a la plataforma para que comience la compra de los activos financieros. Rebalanceo automático. El sistema monitorea el portafolio de forma continua y realiza ajustes automáticos cuando las fluctuaciones del mercado desvían la estrategia inicial. Un robo-advisor gestiona inversiones utilizando algoritmos y herramientas digitales para construir, administrar y optimizar portafolios de manera automática y personalizada. Estas plataformas eliminan la necesidad de un asesor financiero humano tradicional. ¿Qué es una asignación robusta de activos? Los robo-advisors tradicionales, robots, utilizan datos del pasado para proyectar el futuro. El problema es que el futuro nunca es igual al pasado. La asignación reforzada, robusta, acepta que es imposible predecir el mercado con precisión. Por lo tanto, diseña un plan que funcione bien incluso en el peor de los casos. Los beneficios para los inversionistas es que el portafolio sufre menos pérdidas cuando la economía cambia inesperadamente. Mayor estabilidad, las ganancias son más constantes a lo largo del tiempo. Mejor diversificación, el dinero se reparte de forma más inteligente en diferentes activos. Menos riesgo, protege el capital contra los errores de cálculo de las computadoras. El robo-advisor define zonas de error. El robot calcula qué tan equivocadas pueden estar sus predicciones. Prueba el peor caso, la computadora simula escenarios donde la economía va muy mal. Optimiza la cartera, el sistema elige la combinación de inversiones que mejor resista a esos problemas. Ajusta automáticamente, el robot balancea el portafolio si el mercado se sale de los límites seguros. La asignación robusta de activos, utilizando asesores robóticos, robo-advisors, con inteligencia artificial, IA, es una forma inteligente de invertir dinero de manera más segura. Los algoritmos usan matemáticas avanzadas para repartir los ahorros en diferentes inversiones, como acciones y bonos, protegiendo el dinero incluso cuando la economía cambia de repente, o los mercados se vuelven locos. Este método ayuda a que los robots financieros no cometan errores grandes y el futuro no ocurre exactamente como ellos pensaban. La AI revisa miles de datos financieros en segundos y busca el menor riesgo. El robot encuentra la combinación de inversiones que menos sufrirá si la bolsa de valores cae. Se adapta rápido. Si la economía cambia, el robot cambia las inversiones de forma automática, gracias a IoT. Evita sustos. Evita la concentración. No pone todo el dinero en un solo lugar. Beneficios de este enfoque son: mayor protección. El dinero sufre menos pérdidas en momentos de crisis económica. Menos errores. Las computadoras no tienen miedo ni avaricia, por lo que toman decisiones frías y lógicas. Inversión a la medida. El sistema se ajusta a la edad y a cuánto riesgo quieres aceptar. Concentración y optimización del riesgo. La concentración de los negocios, o inversiones, en un segmento del mercado ha sido identificada como una fuente importante de riesgo para las organizaciones de cualquier tipo. Tradicionalmente, los estudios basados en la teoría clásica de cartera tratan el problema de concentración indirectamente, ya que su principal preocupación es la diversificación de los activos a través de esquema mean variance u otro similar, pero sin proporcionar una medida de concentración,
ni una relación explícita con el riesgo de la cartera. En el caso de riesgo de crédito, típicamente, los agentes aplican técnicas de calificación basadas en la opinión de expertos sobre el grado de concentración en diferentes segmentos, para obtener un indicador de la concentración de crédito. El indicador obtenido vale en términos cardinales y jerárquicos, pero no corresponde a una medida directa del riesgo, que pueda ser traducida en pérdidas potenciales o en valor en riesgo. HAI ha desarrollado dos tipos de modelos para la medición y el control del riesgo de concentración, mediante la formulación de 1. Medidas de concentración basadas en el indicador Herfindahl-Irmani. 2. Modelos de optimización que permitan determinar la mejor distribución de la cartera de activos y pasivos, en términos de la concentración de riesgos. Ejemplos de dimensiones de concentración son sectores económicos, regiones geográficas, géneros, edades, profesiones, divisas, acciones, productos agrícolas y líneas de negocio. La metodología propuesta proporciona fórmulas explícitas para medir el riesgo corporativo asociado a la concentración y cuantificar precisamente acciones normativas para mantener la suficiencia de reservas de capital de la organización. Además, el modelo proporciona medios simples para determinar los efectos de la correlación y la concentración de la cartera de riesgos. La metodología trabaja con base en límites individuales para cada dimensión de riesgo y del índice de Herfindahl-Irman que están relacionados con la concentración, y las medidas están sujetas a la misma cota. Cualquier indicador puede usarse como instrumento normativo. La optimización del proceso permite determinar la distribución óptima de riesgos que disminuyen los riesgos de concentración en entidades financieras. En la concentración de pasivos, el modelo de optimización determina la proporción de pólizas que se debe asignar óptimamente a cada segmento, sector o negocio. Para lograr lo anterior, se debe introducir las restricciones de convexidad sobre las fracciones. Deben ser positiva y sumar 1 o menos. El problema queda definido como maximizar una función de utilidad que suma sobre todos los segmentos. E incluye las restricciones para controlar el índice de Herfindahl-Irman y la convexidad de las fracciones. Integración de la modelización matemática de la producción y las finanzas. Cadenas de suministro global y modelado financiero. En inglés, Global Supply Chain and Financial Modeling. La integración de modelos de programación matemática, más conocida como optimización, se soporta en que programación matemática es un estándar para el modelaje de sistemas físicos y de procesos de negocios. Esto se debe a que la unión de problemas de programación matemática genera un nuevo modelo o una variación de un modelo ya existente de programación matemática. En el caso de integración de producción y finanzas, originalmente se tienen dos modelos, ASANOP y ALM. Estos modelos se puede sumar, dando como resultado un modelo matemático que contiene las restricciones de los dos modelos, formando el modelo ASANOP-ALM. El usuario dispondrá de tres modelos, los originales y el modelo integrado. El proceso de integración puede concebirse como que el modelo ASANOP genera resultados, de producción y ventas, que se deben transformar en resultados financieros, en el modelo ALM, de forma tal de producir los estados financieros de la organización, cuyo control es el verdadero objetivo de una empresa privada. Lo tradicional es coordinar los dos modelos, de forma tal que el modelo de producción alimenta al de finanzas. Este proceso no tiene feedback, y por lo tanto el modelo financiero puede ser un libro en Excel. La visión moderna es integrar los dos modelos en un solo modelo, lo que presenta ventajas importantes. Implica un modelo de feedback entre los dos sistemas. Se amplia el campo de control, ya que es posible introducir restricciones financieras en el modelo de producción, por ejemplo, restricciones de flujo de caja. Se puede introducir variables financieras como parte de la función objetivo, por ejemplo, el valor de la empresa al final del horizonte de planificación, y conseguir soluciones óptimas, las que no se obtienen con la coordinación de los modelos. Desde el punto de vista funcional, la integración de los modelos implica la participación directa de la junta directiva en la planificación de la empresa. Para cadenas globales, el modelado extendido de ALM puede incluir
Transacciones y reservas en múltiples monedas. Regímenes de importaciones-exportaciones regionalizados, por país. Aranceles. Modalidades de negociación, mediante diferentes Incoterms. Impuestos sobre utilidades diferenciados por país, y, en general, todos aquellos aspectos financieros y fiscales que diferencian a los países. También permiten la optimización de los precios de transferencia. En sana lógica, este modelo debe ser el coordinador del proceso holístico de inversión, ya que son las vicepresidencias financieras de las organizaciones, las responsables de avalar las inversiones en activos productivos. Una visión más amplia de la integración de modelos implica incluir el modelo de ciencia del marketing. El equilibrio de flujos internacionales es uno de los beneficios importantes del modelo Sandow-PALM en una empresa global. Sin el modelo de planificación integrada, cada centro de gasto tomará decisiones de forma independiente o coordinada en parejas, y las transferencias de dinero no serán óptimas, pagando costes de transferencia innecesarios. Operando con el modelo Sandow-PALM, debe establecerse un centro de red virtual para minimizar el coste de las transacciones, respetando las restricciones operativas y financieras de saldo. Los beneficios derivados de una planificación integral de liquidez son: estrategia de cobertura centralizada, visibilidad de la exposición total, reducción de costes de cobertura y riesgo de exposición, y reducción de costes de procesamiento de pagos. Liquidación y compensación en mercados financieros. Una cámara de compensación, en inglés clearinghouse, es una institución financiera formada para facilitar el intercambio, es decir, la compensación de pagos, valores o transacciones de derivados financieros. La cámara de compensación se encuentra entre dos firmas miembro de la cámara de compensación, un comprador y un vendedor. Su propósito es reducir el riesgo de que una firma miembro no cumpla con sus obligaciones de liquidación comercial. Para seguridad de la operación, desde sus orígenes, el tiempo que dura la compensación de transacciones, el dinero y los valores de las firmas participantes están bloqueados, lo que implica que el costo de funcionamiento depende directamente del algoritmo de liquidación que se utilice. La potencia computacional existente permite que este proceso de liquidación sea casi en tiempo real, reduciendo los requisitos de capital para las empresas participantes. Caso: Endivo Clearinghouse. Como experiencia exitosa se puede referenciar a Indeval, que es el Depositario Central de Valores de México. Es la única institución mexicana autorizada para ejecutar, de manera integrada, las actividades de guarda, custodia, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores. El paper. Endivo develops a new operating and settlement system, using operations research. Ganador del premio Franz Edelman en 2011. Presenta la experiencia reportada por Indeval. El documento. Modeling, Simulation and Analysis of a Security Settlement System, The Case of Central Securities of Mexico. Complementa al anterior paper. Los beneficios del sistema son: reducción de los requerimientos de liquidez, en 52% en el caso del efectivo, y en 26% en el caso de valores. El objetivo principal del sistema es utilizar cantidades menores de efectivo y de activos financieros en el proceso de liquidación del mercado mexicano, dentro de un periodo adecuado, empleando para ello un modelo de programación lineal para la compensación de valores y efectivo. Una cámara de compensación, en inglés, clearinghouse, es un intermediario financiero que garantiza que las compras y ventas de dinero, o acciones, o cualquier activo financiero, se realicen de forma segura y correcta. Su objetivo es reducir el riesgo de que una de las dos partes, comprador o vendedor, no cumpla con su palabra, o se quede sin dinero para pagar. Epílogo. Según Warren Buffett, el riesgo financiero se establece en el hecho que la gente no sabe lo que está haciendo. Al igual que Herbert Simon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.